Pocos nombres en Pozoblanco necesitan tan poca presentación como Arturo Luna Briceño, de sobra conocido por toda la población, tanto por su labor como periodista, como por su labor como investigador y divulgador histórico. Y sin duda alguna, tan pocos temas mueven a la gente en Pozoblanco como el tema de Paquirri. Unan estas dos partes del binomio, y esta tarde Arturo Luna presentará su libro La trágica acogida y muerte de Paquirri en Pozoblanco. Paquirri todavía había que hablar. Todavía sigue la acogida de Paquirri y su muerte creando una fascinación tremenda, y no solo en Pozoblanco, y todavía hay un montón de rincones oscuros en esta historia, ¿no, Arturo? Hay rincones oscurísimos, pero todo porque fue un revulsivo dentro de... Bueno, yo creo que es una de las cosas que le ha pegado una estocada al mundo taurino. Desde entonces no es lo mismo el planeta de los toros como era, a como es hoy y como lo mira la gente, ¿no? Se ve de otra manera. Nadie entiende que a finales del siglo XX pudiera morir un torero en una plaza. Entonces se culpó a todos, menos al torero, que es el que tuvo la culpa. El torero tenía técnica suficiente para haber evitado eso, pero por lo que sea estaba muy relajado. Además, la corrida fue un despropósito, allí no había orden de lidia, no había absolutamente nada, y los toros eran muy chicos y eso los confió, y eso es lo que los mató. A raíz de ahí, pues todo el mundo se sintió culpable, porque imagínate que su propia cuadrilla no fue la que asistió primero al torero. El torero estuvo 10 segundos en montar un cuerno, eso es mortal, eso es una cogida, dura normalmente 2 segundos, 10 segundos es un tiempo eterno. Y a raíz de eso, de que no actuaron con rapidez, sino que fueron gente que estaba en los burladeros de paisanos, que los que saltaron, ellos empezaron a sentirse culpables. Entonces, culpabilizar se podía hacer una cosa, es decir, no existe una enfermería buena, no existe, la plaza no da condiciones, esto está fatal, se podía haber pedido un helicóptero, empiezan a maquinar. Pero la realidad es que la enfermería la conocía Paquirri, porque don Manuel Arias, el cura, que era el capellán de la plaza, tal como iban llegando los toreros, los fue metiendo por la enfermería, porque en la sala de curas que está detrás, él había puesto una especie de altarcillo para que entraran a rezar, y los metió a los tres. Que, por cierto, Minuto, un banderillero de Córdoba, se enfadó con él porque dijo que eso traía mala suerte. Así que empezaron a lucubrar, sobre todo con la enfermería, la carretera, la ambulancia, con todo, menos con lo que en realidad pasó, que no hubo orden en la lidia y que fue relajarse ante un toro que, por muy chico que sea, el toro lleva a la muerte en los cuernos. Bueno, porque precisamente Paquirri era uno de los habituales en la Feria de las Mercedes de Pozoblanco. Aquí era un torero que era muy querido. Yo recuerdo, siempre solía ir de pequeño a los toros con mi padre, y de hecho una de las cosas que aquí, por ejemplo, no se le permitía nunca a Paquirri era que se saltara la lidia sin que él mismo banderilleara. Él se le pedía siempre... O sea, no se podía alegar desconocimiento de las condiciones en las que estaba la plaza de toros de Pozoblanco, por lo menos él. Además que era una corrida, que era un experimento, es que eso no se cuenta, se ha contado muy poco. Esa corrida estaba organizada, Paquirri la organizó por hacer un cartel de banderilleros. Entonces estaba propuesta la corrida desde el año anterior. Y él metió al Gillo, porque él ya tenía apalabrado con el Soro 40 corridas. De hecho, las 36 las tenía compradas y metidas en su finca. Y aquí iban a hacer el experimento, era el ensayo general, hacer carteles de banderilleros. Él, como era un torero de los más antiguos, pues iba de cabeza de cartel, y luego iba el Soro, que está con el fijo, y luego cambiaban gente que fuera banderillera, como era el Gillo, porque el que estaba contratado aquí era uno que apoderaba Canorea. Y aquí se hizo el ensayo general. Fíjate lo que se llevó entre los cuernos avispados, se llevó fácil 700 millones de pesetas, porque acabó con toda una estructura que se estaba montando. Incluso traían al hermano Antonio para hacer de manager general de las corridas, porque también tenían previsto que actuara la Pantoja en el mismo lote que le contrataban a los ayuntamientos. Aquello hubiera sido un negocio, porque tenía, en plena euforia que había de la prensa del corazón, que estaban tanto el Paquirri como Pantoja, aquello era espectacular, cualquier ayuntamiento lo preferiría para su feria. Pues eso fue lo que acabó aquí.
la mística que se ha creado en torno a la muerte de Paquirri, lo comentábamos antes, no ha sido igualada prácticamente, yo creo que casi por ninguna muerte de ningún torero en España. Es decir, ni a Linares con Manolete le ha caído el San Benito que le ha caído a Pozoblanco con Paquirri, ni a Colmenar con el Gillo. O sea, es decir, no ha habido ninguna cogida mortal que haya cautivado tanto la imaginación popular como la de Paquirri en Pozoblanco, y que haya machacado tanto a la plaza y al pueblo como la de Paquirri en Pozoblanco. Eso es este libro. Este libro es una reflexión sobre cómo se creó la afición en Pozoblanco a través de los siglos, porque tenemos documentos de 1830, incluso anteriores, de que ya se decía que se prepararan las tablajadas para las capeas. Aquí la afición es muy antigua y además tenía connotaciones que no se han contado, pero que estaban ahí. Por ejemplo, había un tendido detrás del burladero de la enfermería de médicos, que lo ocupaban gente con grupos sanguíneos distintos, porque en caso de que hicieran falta una transfusión, siempre, y eso no pagaban los toros, estaban allí sentados, se llamaba uno de ellos y se le hacían las transfusiones. Y eso es la calidad que tenía, por ejemplo, Pozoblanco en esa enfermería, porque en esa enfermería había 3 instrumentales y estuvieron atendiendo los 8 médicos. En realidad lo que llevaba era tremendo, era una cornada con 4 directorias fatales, y una de ellas le tocó la cresta ilíaca, que es lo que lo desangró, Paquirri murió desangrado. Todo eso no se contó. Se volvió un poco a la leyenda del torero y la cantaora, y se buscó la tragedia, pero esta vez, en vez de estar en manos de García Lorca y de los grandes cantadores que existieron tanto en la muerte de Manolete como en la muerte de Sánchez Mejía, lo hizo la prensa del corazón. La prensa del corazón, de hecho, ni vino, no se entretuvo en nada. Dijeron, bueno, Pozoblanco lo mata, Sevilla lo entierra. Y ahí empieza la tragedia para el pueblo. Pero también se pudo haber cortado un poco antes, habiendo informado de lo que estaba pasando. Quizás faltó eso, falta de información veraz, digamos, porque desde el primer momento prácticamente se alimenta una leyenda negra que ha llegado hasta hace un par de años, con esa miniserie que se estrenó en un canal de televisión también, en el que, bueno, Pozoblanco se ponía como si fuera un pueblo de la frontera mexicana en el antiguo oeste, ¿no? Perdido allí de la mano de Dios. Pero eso la culpa la tenemos nosotros, porque cuando Telecinco hizo ese biopic, lo primero que llamó a Pozoblanco para que si podían utilizar la plaza, si se podían utilizar cosas del pueblo, y lo que le contestaron que aquí ya no existía absolutamente nada de eso. Son una falta de picardía de los municipios, porque si tú te dicen que van a hacer una cosa de esas sabiendo la que está cayendo, lo menos que se te ocurre es pedirle el guión. O sea que eso ahí... Y luego, si ves los rótulos de salida de esa serie, te dice basado en la prensa del corazón. Entonces ya está liado. Y claro, ahí ya el disparate es absoluto, porque el toro lo ponen como un toro fiero con cara de asesino, que los mismos Corbelle dice, yo le vi cara de asesino. Eso no dice Corbelle, vamos, yo tengo la película de que se le rodó al día siguiente y no dice nada de eso. Solo van haciendo ellos, se van haciendo su propia historia para defenderse un poco del desaguisado que fue aquello. Y ahí, entre el cartel maldito, el toro fiero y el héroe, pues tenemos las eternas constantes de la historia de España. Como decían en la película El hombre que mató a Liberty Balance, si cuando la historia se transforma en leyenda, tú imprimes la leyenda. Claro, es que al pueblo le gusta más la leyenda que la historia. ¿Qué va a encontrar la gente que adquiera este libro sobre la acogida de Paquirri? Este libro, yo he hecho muy pocos ejemplares, y lo he hecho porque el cuaderno del gallo en que lo baso está aumentado ya con todo lo que ha ocurrido después. Narraba la historia de la gente que esa feria, dejamos de la feria a un lado y nos dedicamos un poco a hacer un manifiesto, a informar, porque no se había informado bien, y fue una cosa muy bonita. Entonces muchos de ellos ni siquiera han visto el libro, que el anterior, porque tuvo una edición muy corta y además se distribuyó entre los que estaban abonados al boletín municipal. Y mi mujer me insistía mucho, hombre, que es una pena que no se conozca, porque yo tengo las entrevistas a los médicos, tengo las entrevistas del alcalde, tengo todas las entrevistas por un vídeo que se iba a hacer con una productora, que luego era, y La Pantoja, o sea, la familia de La Pantoja. No se llevó a efecto, pero yo me quedé con las entrevistas porque eran mías.
Y esas entrevistas son inéditas. Hablan los médicos con lo que ocurrió, habla el ganadero, habla un montón de gente. Y eso es el libro, es una recopilación, además tiene las entrevistas, están a la letra, y ahí se cuenta absolutamente todo lo que ocurrió. Es un informe periodístico, una investigación. Y está puesta de tal manera que, sobre todo en los hechos, yo los narro, pero también dejo que cuenten la entrevista total, vamos, como sacarla de brutos. Y ahí cada uno puede sacar su propia conclusión, saber por qué murió Paquirri, saber lo que ocurrió en esa enfermería y saber lo que vino después. La Plaza de Toros de Los Llanos y Paquirri, bueno, han tenido una historia extraña. Durante muchos años no se concebía la historia de la Plaza de Toros sin Paquirri. Últimamente parece que precisamente se obvia todo lo que fue Paquirri en la Plaza de Toros, se salta. ¿Habrá algún momento en el que vaya todo a su sitio y que Paquirri se incluya en esa historia del Coso Los Llanos ya más que centenaria? Para mí un error fue reformar la plaza. Los marcos de la fama, que es como se llama, no se deben de tocar. Es como si tú cuando coges la historia de Troya y porque has metido el caballo tiras las murallas. Eso ya no es Troya. Y esta plaza ya no es lo que era. Esta plaza es una cosa que se ha hecho, se ha remodernizado y está cargado el marco. Y al cargarte el marco, quien quiera ver la realidad de aquella plaza no la va a ver nunca. Yo no lo hubiera hecho. Yo, si quería otra plaza más grande, se podía haber hecho en otro sitio. Y eso es respetarlo, porque a fin de cuentas van a estar ligados siempre, vamos, de aquí hasta que existamos todos y algunos más. La historia de Paquirri estará ligada a los Cosos Los Llanos y el Coso Los Llanos a la historia de Paquirri. Pero si nosotros quitamos el marco, solamente va a quedar el lienzo y el lienzo puede que le pongan otros marcos, que es lo que están haciendo.